para que podamos aplicar lo que el Señor ponía en mi corazón, es necesario hacer ver primeramente lo en sí de la iglesia. En la iglesia, por lo general, voy a decirlo de esta manera, hay tres tipos de creyentes. Depende los enfoques, depende la idea que se traiga, se puede pensar en dos o en muchos otros tipos de creyentes dentro de la iglesia, pero en este caso quiero centralizarme en tres tipos de creyentes. Por ejemplo, está el creyente, en primer lugar, que se involucra todo en lo que es el servicio, lo que es en la obra. Está el creyente que se involucra poco, diríamos el creyente mediano. Y está el creyente que no se involucra en nada. Ahí pues podemos ver que esto que estoy diciendo tiene sentido, porque no es cierto que todos los que estamos dentro de la iglesia de Cristo estamos prácticamente entregados de una manera completa en lo que es la obra. Siempre vamos a ver, sobre todo de ese grupo de creyentes, aparte de los que no lo son, ¿verdad? Pero yo me centralizo en los creyentes. Y eso ya es un gran alivio, centralizarse en el creyente, aun cuando sea el creyente que se da todo, el que se da poco y el que no se da nada. Por lo menos está dentro ya de ese rango de creyente. En este caso siempre hay razones en cuanto a esto que estoy diciendo. ¿Por qué usted se puede preguntar por qué hay creyentes de esa clase o de esas actitudes dentro de la iglesia de Cristo? No estamos hablando específicamente de Misión Evangélica Remanente, sino que estamos hablando de la iglesia en lo general. Viene la pregunta, ¿por qué hay personas que no toman la actitud de aquel que se involucra todo? ¿Por qué hay personas que se involucran medianamente y por qué otras personas no se involucran en nada? En esto podemos ver algunas razones. Por ejemplo, razones pudieran ser, y tiene sentido lo que voy a decir, puede ser, hermanos, que en unos de ese que se involucra o ese grupo que se involucra en su totalidad, pudiera ser que es el grupo que tiene más gratitud para con Dios, porque siempre es la gratitud lo que en gran parte mueve, involucra a las personas a tener reciprocidad, a tener una actitud de gratitud. Siempre es basado en eso que se ha recibido, basado en eso que en este caso en particular Dios nos ha dado. Estoy dando las razones porque hay esos tres grupos de personas, y una de este grupo decíamos que es
esa persona que tiene más gratitud puede ser que sean los que se entregan incondicionalmente más a la obra de Dios. Porque si ponemos este punto que estoy mencionando, de que es eso lo que permite que esa persona se dé el 100% en la obra de Dios, esto lo podemos también ver en el campo puramente humano. Hay personas a quienes usted o yo les bendecimos grandemente. Hay personas, a veces no hacemos acepción de personas, sino que bendecimos y bendecimos, dado que hay ya esa naturaleza del dar, del dar, del dar. Estoy hablando en el campo puramente humano, en lo normal. Ahí en esa normalidad hay personas que a usted le muestran esa gratitud. Hay personas que le muestran esa gratitud de una o de otra manera. No necesariamente tienen que traerle algo. Si fuera esa la manera de mostrar la gratitud, pudiera ser con su sinceridad, con su con su amor, pudieran mostrar esa gratitud. Pero también hay personas que aun cuando usted o yo los hemos bendecido, agradecen poco. Y hay unos que no agradecen nada. Eso usted lo ha experimentado. Hay personas que usted los bendice, pero ni gracias le dan. Pero si hay personas que sí apenas usted hizo algo por ellos y no acaban de decirle gracias por eso que usted ha hecho. Usted me bendijo en el momento más difícil, me dio ese consejo, me dio esa palabra o me dio esto. Esa es una de las razones por las cuales dentro del campo de la iglesia encontramos esos tres grupos de personas. El otro aspecto por el cual el segundo segmento no actúa en este caso es porque hay uno que siempre ama más que el otro. Y ese que ama poco es el que poco se muestra en cuanto a manifestar su gratitud. Ama poco, ¿verdad? En este caso hay el otro que ama poco, el que ama regularmente y el que ama mucho. Esas serían las razones por las cuales dentro de la iglesia en general del Señor hay unos que se involucran más en la obra, otros que se involucran medianamente y otros que se dan todo en la obra y otros que no hacen nada. Lo repito, es porque hay unos que son más agradecidos, hay otros que son poco agradecidos y hay otros que no agradecen nada. Esto sería el caso para con Dios. Por ejemplo, aquel relato que hace el Señor con la visita que hizo a la casa de Simón el fariseo. Dice la Biblia que Simón criticó al Señor cuando le dijo que cómo era que él se dejaba tocar los pies de una mujer cualquiera, como la consideró Simón el fariseo. ¿Y por qué derramaba ese perfume sobre su cuerpo esa mujer? Y el Señor contestó y le hizo una parábola. Le dijo que quién era el que
mostraba más amor al que se le había bendecido más o al que se le había bendecido menos. El fariseo dijo: al que se le ha bendecido más. Pues esa es la razón por la cual esta mujer no pidió ni permiso para entrar a derramar el perfume de gran precio sobre mi persona. Ahí podemos ir viendo lo que hace que las personas se involucren más de una manera entera, porque en la gratitud ese amor se manifiesta de una manera, hermanos, sin fronteras. Ese amor busca siempre a manifestarse en el momento, sea oportuno o no sea oportuno. Ahora, también puede haber otro aspecto, porque esos tres segmentos de personas en la iglesia actúan de esa manera. También puede ser por el hecho de que en este caso unos amen menos, otros regular y otros más. En este caso, hermanos, vamos a ver primeramente el primer grupo, que es el que se involucra. Veamos en la palabra acá, por decir nombres, veamos el ejemplo de los apóstoles. El ejemplo de los apóstoles es interesante porque en este caso, cuando hablamos de los apóstoles en particular, se involucraron, hermanos, en el compromiso del deber, y claro que eso les permitió volverse gigantes. Acá ya vamos a ir viendo como el tema es el provecho de involucrarse en la obra del Señor. Aquí estoy mencionando el grupo y tomando como referencia a los apóstoles. Cuando los apóstoles, en este caso, se involucran, decía, en el cumplimiento del deber, lo que tienen como provecho, en este caso ellos, es que se volvieron gigantes. Ahí podemos ver ya lo que es el provecho o lo provechoso que es involucrarse en la obra de Dios. Cuando hablamos de que los apóstoles se volvieron o se constituyeron gigantes, no estemos pensando gigantes en la estatura puramente física, sino gigantes en la fe. Se volvieron gigantes en el amor. Se volvieron gigantes en las convicciones. Se volvieron gigantes en sus caracteres espirituales. Dicho de otra manera, forjaron sus vidas espiritualmente. Al hablar de estos aspectos como gigantes en la fe, esto fue el resultado de el involucrarse en el servicio a Dios. Cuando hablamos también del amor y de las convicciones, ¿cómo puede ser que en este caso pudiéramos ver a un Pedro decir al cojo: no tenemos plata, no tenemos plata ni nada que darte, pero si tenemos esto, que es lo que tú necesitas? ¿Y qué es esa palabra que Pedro, por poner un ejemplo, qué es eso que Pedro expresa? No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos.
ese es un tremendo acto de fe. Lo que Pedro está ahí expresando es un acto de fe. Estamos hablando ya no de un Pedro que lo vemos allá en el ministerio del Señor, a un Pedro con un sinnúmero de falencias, de inseguridades, de actitudes, de acciones muchas veces alocadas, pero acá ya vemos a un hombre templado, acá vemos a un hombre sólido y gigante en la fe. Porque cuando él dice nosotros no tenemos plata ni tenemos oro, ellos, y en este caso Pedro y Juan, tenían fe que lo que ellos ya tenían de parte de Dios, eso permitiría que el hombre caminara. Y le dijo en el nombre, porque para hermanos, expresar esa palabra se necesita fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y de inmediato el hombre cojo, por casi 40 años de estar muchos otros años allí mendigando para sobrevivir, ese hombre se levanta, ese hombre se incorpora, hermanos, y ahora usa sus facultades para levantarse. En el caso de Pablo, cuando llega a Listra, dice que en la entrada de Listra había un paralítico, y le dijo Pablo al paralítico: levántate, ponte sobre tus pies. Y aquel paralítico se levantó, se puso sobre sus pies. Todas esas palabras que llevaban, hermanos, una expresión de fe, hicieron efecto en las personas a cual esa palabra se dirigió. Pero ¿dónde es donde se graduaron estos hombres para tener ese poder, para tener esa fe gigante? ¿Dónde se graduaron? ¿En qué universidad se graduaron? Se graduaron, hermanos, en el servicio a Dios. Se graduaron cuando ellos estuvieron involucrándose en el compromiso del deber, y eso fue lo que fue formando y lo fue llevando a una vida gigantesca en los aspectos espirituales. Quiere decir que lo provechoso que es involucrarse en la obra de Dios, en el servicio a Dios. Y yo estoy ahorita relatando el grupo que se involucra. Luego hablaremos el que medio se involucra. Y por último hablaremos del que no se involucra. Por ejemplo, a los apóstoles, para seguir hablando de ellos, creció el amor. Se hicieron gigantes en el amor. Usted, si pudiera, en términos generales, vamos a ver que lo que esos hombres llevaron a cabo, aún a riesgo de sus propias vidas, fue la pasión, fue el amor que los llevó aún a poner en riesgo y hasta entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber espiritual. Usted se recuerda el caso de Juan, por decir algo. En el caso del apóstol Juan y a su hermano, en aquella ocasión cuando el Señor iba a cruzar Samaria y no atendieron al Señor, es decir, no lo recibieron los samaritanos, Juan y su hermano
la Biblia dice que, y los otros también, pero se destaca Juan, que dijo Juan: Señor, danos permiso que oremos para que caiga fuego sobre estos samaritanos que no te dieron la bienvenida. ¿Qué es esa actitud de Juan? ¿Qué es esa actitud de Juan? Por eso es que el Señor les puso un sobrenombre, hijo del trueno, porque de acuerdo al carácter de esos hombres, así Dios les ponía los nombres. Porque acuérdense que antes no habían apellidos, pero el Señor, de acuerdo a sus reacciones, así les ponía Él un nombre más del que ya tenía. Y en este caso a Juan y a su hermano Jacob les puso hijo del trueno. Es decir, que eran explosiones. Pero veamos el trasfondo luego de haberse involucrado estos hombres, y en el particular Juan, para tomar una referencia. Veamos el caso de Juan. El caso de Juan, usted ve en sus 3 cartas, hermanos, cómo expresa el apóstol Juan el amor de Dios. Él es el que más habla ya en sus cartas referente al amor. Habla del amor primero que Dios tuvo para con nosotros. Habla de que nos amemos unos a otros. Que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Es decir, ese es el trasfondo de las cartas de Juan. Pero ¿dónde se alcanzó o se tuvo esta otra especialidad de que lo llevó a ser gigante en el amor? Fue en el servicio, fue en el involucrarse. Se volvieron, hermanos, por otro lado, en términos generales, gente de convicción, a tal grado que no los detenía nada, que eran intrépidos. En el caso de Pablo, decían en las ciudades, por ejemplo en Éfeso, decían: capturen esos hombres porque están generando convulsiones en las ciudades. El ir a predicar a Éfeso, sabiendo que la ciudad de Éfeso era toda esa región de Asia, eran adoradores de Artemisa, que es la misma Diana. Ellos adoraban a Diana, decían: Diana, diosa de los efesios. Era la diosa de la fertilidad, era una diosa pagana, eran orgías las que se llevaban a cabo en celebraciones de ese ídolo. Pero ¿quién podía tener, hermanos, diríamos, voy a usar agallas para ir a llevar el mensaje a esos lugares, para involucrarse en el servicio, en esos lugares tan difíciles, donde si alguien, y eso fue lo que le permitió irse a la cárcel a Pablo o ser perseguido a Pablo, que casi lo matan a Pablo, porque era una cosa, se le avalanchó Demetrio, que era el que vendía los templecillos, y dijeron, y era un hombre de influencia ahí, y le hicieron, hermanos, le hicieron la guerra a Pablo. Pero esas son convicciones. Eso no es otra cosa sino convicciones, gigantes en convicciones. Pero por otro lado, si hablamos de Pedro, si hablamos de cada uno de los apóstoles, sin querer involucrar a los que les precedieron en el ministerio, pero por razón de tiempo, veamos por lo menos esos detalles. Por ejemplo, ellos formaron carácter, hermanos, espiritual.
porque el tema es lo provechoso o el provecho de involucrarse en el servicio o en la obra de Dios. Entonces, en el caso de los apóstoles, nosotros vemos acá, que se volvieron gigantes. Si estos hombres hubiesen sido del grupo que se involucraba a medias, jamás hubieran llegado a tener el respaldo, las convicciones, el amor, la fe que los caracterizaba. Jamás hubiesen llegado a ver las maravillas de Dios. Y en este caso es lo que tenemos que ver, porque, hermanos, todas las luchas en las cuales ellos se vieron involucrados, en este caso, fue la razón por la cual ellos desarrollaron, diríamos, músculos espirituales. Les permitió eso. Usted se recuerda en el caso de Pablo en Filipo, para poner algunas situaciones, por ejemplo, el caso de Pablo en Filipo, aparte de las otras, porque Pablo en 2 de Corintios habla de todas la camándula de angustias, de persecuciones, de azote, de varas, de ríos, de frío, de hambre, de ayuno, de enemigos. Todo eso es lo que en esas luchas fue que ellos se fueron constituyendo gigantes en las diversas áreas que estoy mencionando. Por ejemplo, usted ve en el caso de Pablo de qué manera en Filipo, hermanos, estaba, cómo no iba a generar en Pablo una gigantesca fe cuando, por ejemplo, luego de que él está preso, golpeado, azotado y a la vez encadenado en esos calabozos, él con su compañero de ministerio se pusieron a cantar cantos a Dios. No se sabe qué cantos ellos cantaban, pero estuvieron dispuestos en esas condiciones a cantar a Dios. ¿Y no fue acaso en ese preciso momento, cuando ellos estaban cantando, que Dios generó un gran terremoto? No dice temblor, sino terremoto. Que lo que llevó a cabo ese terremoto fue que justamente se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Y por qué tenían que abrirse las puertas? Porque esa era la operación, esa era la cirugía espiritual que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios no quería botar las paredes, que imagino que eran paredes terriblemente grandes, anchas, pero a él no le interesaba botar las paredes anchas, sino abrir las puertas a sus siervos. Por ejemplo, ¿cree usted que alguien que está involucrado en el servicio, como en este caso sería, porque esto le sucede por causa del servicio, por causa de involucrarse, alguien quedaría enano en la fe al ver que Dios, hermanos, quirúrgicamente abre solo las puertas de aquel gran terremoto? Eso lo lleva a Pablo, lo lleva a agigantarse en la fe. Pero es en la guerra donde se forman los soldados. Es en las experiencias de la guerra donde vienen las estrategias. En el caso de Pedro, cuando Pedro estaba preso también, ¿cómo no
iba a tener un cambio, el apóstol Pedro y los demás hermanos, cuando Dios manda un ángel a la cárcel a sacarlo. Al principio también en el capítulo 5 vemos que Dios mandó un ángel a sacar también a los apóstoles luego de que los había encarcelado los sacerdotes, y los sacaron y le dijeron: vayan, no se queden sin seguir predicando, vayan a predicar a la plaza. Y ellos fueron a predicar a la plaza. Todas esas experiencias, ¿verdad? Todas esas experiencias dieron como resultado el que se convirtieran ellos en gigantes, el que ellos pudieran conocer mejor a Dios, el que ellos pudieran, el caso de Job, aunque Job no entraría en este caso, pero en el sentido que Job había oído y había dado, diríamos, algunas ceremonias y alguna devoción con respecto a Dios, pero no lo conocía. Pero no fue hasta que pasó por el fuego de la prueba que el mismo Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora te conozco de oídas. En este caso, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Aquí lo que estaríamos viendo son, hermanos, los resultados o los frutos o las experiencias o el crecimiento espiritual de las personas, de ese grupo que es el que se da enteramente todo al servicio del Señor. Ahora, ¿qué sucede con el que, fíjese bien, el grupo que hace a medias, que se involucra a medias? Había que poner en balanza a los tres grupos. Había que ver cuál es el grupo que sale aprobado por Dios. Había que ponerlo. Por ejemplo, el caso de los que son creyentes. Yo no estoy cuestionando el aspecto de la fe o de aquellos que son creyentes. En el caso de ese grupo que se involucra poco, ese segmento, ese grupo logrará tener algún poco de lo primero que acabo de decir, pero no podrá tener o destacarse como sería el destacarse de los que en verdad se involucran en su totalidad. No sería lo mismo, porque como dije hace un momento, la única manera para que un soldado se forme o se forje, que forme convicciones, que un soldado en el campo puramente secular, militar, para que un soldado se forje en la guerra, tiene que salir del cuartel. Tiene que dejar de ser ahí el que lleva las tortillas ahí a los comederos. Tiene que ser el que agarre el fusil luego de un entrenamiento y lo tiren, hermanos, en paracaídas en la montaña, para que él sobreviva de acuerdo a lo que ya se le ha enseñado. Ese es el único soldado que se formará. Pero el soldado o el creyente que se involucra poco, ese creyente, fíjese que oiga esto, es el creyente. Yo estoy hablando en términos generales, yo no estoy hablando de iglesia local. Ese creyente es
el que en primer lugar carece de una fe sólida. Es el creyente que carece de amor. Es el creyente que carece de convicciones. Porque dentro de las iglesias nosotros vamos a ver de ese tipo de creyentes. De ese tipo de creyentes que siempre andan el corvo por si la fe falla. De ese tipo de creyente que siempre dice tal vez. De ese tipo de creyentes que dicen probablemente suceda algo, probablemente suceda. De ese tipo de creyentes que carece de una fe viva, de una fe poderosa, de una fe que le diga: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te damos. Ese tipo de creyente que hace que se involucra a medias, fíjese la desventaja que es que uno mismo se genera dentro de la obra del Señor. Lo que le afecta a uno mismo. En este caso, ese creyente no puede. En primer lugar, es alguien que no puede conocer, porque a Dios solo se va a conocer en las trifulcas de la vida espiritual. Por ejemplo, en ese compromiso que a usted se le dio, que usted se involucró en ese cometido de sacar ese transporte, por decir algo dentro de lo que es ya aquí local. Cuando usted se vio que no tenía para los recursos, que no tenía a quien subir a ese transporte, que las condiciones no se daban, que todo iba en contra y que todos le dijeron no. Eso nos lleva a invocar a Dios. Eso nos lleva a suplicar a Dios. Y esa es la manera que cuando aparece el milagro, cuando Dios se manifiesta, lo que muchos de ustedes han tenido experiencia, que dice: no tenemos, ¿y cómo vamos a hacer? Pero ahí están ustedes orando, ahí hemos estado pidiendo, ahí hemos estado suplicando. Y cuando menos lo pensábamos, hasta de más logramos. Cuando pensábamos que apenas iba a ser muy poco el traslado de personas, Dios nos sorprendió. Ese involucrar, ese someterse al llamado de la obra de Dios es lo que genera, es lo que nos hace gigantes, es lo que nos permite, hermanos, que nuestra fe sea una fe no superficial, porque cuando hemos visto la mano de Dios, ya no es que nos han contado, es que la vimos en la guerra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que la vimos en la guerra. Yo no sé por qué tengo que gritar, porque siento que poco se oye acá. Ahí es donde se conoce a Dios. Pero el que hace a medias, el que se involucra poco, pues no, yo hasta aquí nada más. Su fe, su amor, sus convicciones son, diríamos, no pasan de ser aspectos espirituales básicos de la vida de un creyente. Aspectos básicos. Pero el punto no está en quedarnos en lo básico como creyentes. El punto está, hermanos, en querer profundizar más. Porque cuando más profundizamos, cuando más insistimos, cuando más somos intrépidos,
en el involucrarnos, ahí es donde vamos a conocer más a Dios. Por eso es que estos hombres, fíjense que la Biblia habla de Juan Marcos. En el primer viaje misionero de Pablo, dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé quería entrenar al cipote Marcos, ¿verdad? Pero, y quizás el muchacho Marcos son de esos así bastante, diríamos, personas emocionales. Dijeron, no, yo quiero ir a la obra, no, yo quiero ir a la obra, yo quiero ir a la obra, yo quiero ir como misionero. Y le dio la oportunidad a Pablo, a Juan Marcos, pero cuando Juan Marcos, el primer viaje misionero lo hicieron de Antioquía a Chipre, pero cuando ya salieron de Chipre, no, de una sola carrera, bomba le hizo la camisa a Juan Marcos, porque él no tenía en verdad bien claro qué es el servir a Dios. Lo que vio Juan Marcos en esa misión que llevaron, que fue la primera misión de Pablo, lo que vio fue cárcel, lo que vio fue persecución, lo que vio fue brujos, lo que vio fue demonios, lo que vio fue que no había comida, lo que vio fue que no había a dónde dormir, que probablemente tenían que dormir en las plazas públicas. Él pensó que eran el asunto de hoteles. No, dijo Juan Marcos, esto no es conmigo. Y luego que salieron a tierra, luego de Chipre, se vino para donde su mamá. Y claro, después hasta se peleó Pablo con Bernabé en el segundo viaje, porque Bernabé quería llevar al mismo Juan Marcos. Y le dijo, no, le dijo Pablo, yo con Juan Marcos no. ¿Por qué le diría Pablo, yo con Juan Marcos no quiero hacer otro viaje? Porque siempre una persona emocionalista y no con convicciones, más bien estorban, más bien afectan aquello que se va a hacer para Dios. Es decir, es como andar cambiándole pañales al niño en la guerra. Le agarraba llorona a Juan Marcos, había que cambiarle los diapers. Pero como el asunto de la obra del Señor es de siempre de amarrarse bien los pantalones. La obra del Señor debe entenderse que es para gente adulta en el sentido que se entienda. La obra del Señor es para gente de convicciones. La obra del Señor no es para gente que piensa hacer la obra de Dios a medias. Y ahí vemos, menos mal que Juan Marcos se volvió a involucrar en el ministerio de alguna manera a tal grado que Pablo ya al final se dio cuenta que el muchacho pues había agarrado fuerza y que siempre insistió, y luego lo llamó Pablo a que se sumara a su equipo años después. Pero ahí podemos ver que pues sí, dentro del servicio al Señor hay personas que dicen, no, yo por eso yo no me quiero meter, porque muchos piden, porque bueno, si a veces uno no tiene ni para las tortillas y me ponen cuotas y esto. Ahí están los Juan Marcos, porque ellos piensan que la obra del Señor es un asunto nada más figurativo. Pero la obra del Señor son cosas serias. Y vamos, y Dios nos va a meter ahí, no nos obliga, porque yo estoy hablando de 3 grupos de personas. Dios no nos obliga, Dios solo da una orden. Y ahí vemos el asunto del que hace a medias las cosas, del que dice, bueno, si me sale, bueno,
Bueno, si no me sale de todos modos. No, yo no tengo para estar sacándome dinero. No, yo no tengo de eso, yo no soy. Y dicen por ahí algunas palabras, ¿verdad? Y Dios dando, porque siempre que podemos involucrarnos en su obra, es la oportunidad para crecer. Es la oportunidad para conocer a Dios. Es la oportunidad para ser gigantes. Porque en el cuartel, el que está amasando la masa y haciendo las tortillas, nunca va a entender qué significa una batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Nunca va a comprender lo que es una batalla, lo que es tocar puertas y que le echen el chucho. Nunca va a entender lo que es suplicar, como si Dios suplicara por nosotros. Entonces, ese que hace a medias las cosas, ya es una decisión muy propia. Dije al principio, puede ser gente con poca gratitud, puede ser gente con poco amor para lo que Dios ha hecho por ellos. Pero ahí se quedan y se quedan a ese nivel. No dejan de ser creyentes. Ahí se quedan. Creo que ayer hay una hermana que estaba dando un testimonio, como acá todos lo grabamos, y ella estaba diciendo que su angustia en cuanto a lo económico era terrible. Había que hacerse de las tarjetas, había que conseguir ese dinero para el bus y su hogar, para el bus de su hogar. Y ella quería, no hallaba qué hacer y le pedía, dice, a Dios, le pedía. ¿Cuántos oyeron ese testimonio? Levanten la mano los que oyeron ese testimonio. Ella le pedía a Dios porque lo que necesitaba eran 100 pesos para cumplir su meta, para cumplir su objetivo. Y por último se dio cuenta, dice ahí el testimonio, que le faltaban 50 todavía. Y siguió pidiendo a Dios, ¿y cómo hago? Y mire cómo Dios en su misericordia. Dice que en este caso, un día vamos a darle oportunidad que ella testifique mejor acá en la iglesia. Pero dice que ella logró conseguir unos sub 20 pesos. Alguien por ahí, un pariente, le dijo, aquí está. No tenía que comer. Ella dice que no tenía, apenas tenía $2 para el día y no tenía que comer. Estamos hablando, no sé si aquí está la hermana, pero si está, no se identifica, hermano. ¿Y cómo se hace con el compromiso? Y necesito 150. Pero milagrosamente, alguien, sin que ella esté pidiendo, ella le está pidiendo a Dios, dame los 100 pesos, Señor. Y después hace el número que le faltaban 50, entonces dame los 150, Señor. Y por último, para no cansarle, le hablaron de allá, mira, para que me hagas tal cosa, te voy a mandar este dinero. ¿Qué es? Y no solo consiguió el dinero. ¿Qué es lo que sucede en una persona de esa? Esas personas llegan a ser gigantes. Porque son personas que se meten. Y son personas que logran conocer a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son personas que llegan a conocer a Dios. Porque ¿cómo alguien le puede decir a esa hermana, Dios no te oye, Dios no existe? ¿Cómo puede alguien pararse al frente de una persona de esa que ha experimentado al Dios vivo? ¿Cómo puede decir esa hermana? No, le va a decir, yo tengo convicciones de lo que le estoy diciendo. Eso es lo que forma a la persona, lo que forma al creyente. Pero de acuerdo a uno se mete, es donde uno se va formando, va creando, se va volviendo gigante en muchas áreas. ¿Qué sería de esa hermana si viene otro evento de los muchos que siempre hacemos? ¿Qué sería? Ella ya sabe, ya conoce a su Dios,
ya tiene fe, y si se le acerca a uno de los que necesitan que les cambien pañales, hermanos, esa mujer le dice: yo creo en ese Dios que a mí me ha ayudado, ese Dios también le ayudará a usted. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que se oiga un poderoso amén. Y el que no se involucra en nada, el que es turista de iglesia, ¿de qué cristianismo, de qué experiencia puede hablar una persona que no se involucra en nada, en ninguna área? Ella no se involucra, o él no se involucra en nada. ¿Cuál es? ¿Cómo crecerá un cristiano de eso? Estos eventos que Dios nos concede a nosotros, hermano, la gente que se ha ido metiendo, la gente que se ha ido metiendo, es la gente que va creciendo en la fe, es la gente que se vuelve gigante, es la gente que sabe hablar y conoce, no conoce a Dios de oídas, sino lo ve y lo conoce de veras. Esa es la gente que se forma. El cristiano es el cristiano, como usted ve, si usted le gusta el deporte del fútbol o de cualquier otro deporte, usted, por decir algo, lo más que conocemos nosotros, usted va al estadio, ¿Y qué es lo que se oye en las graderías? Cuando están jugando, ¿qué es lo que se oye? Dale, dale, dale. Los de arriba, la gran bulla que le hace: mete el gol, mete el gol. Una cosa es estar gritando en la gradería y otro es tener los zapatos para jugar el partido. Esos son los que no hacen nada. Ve, trajo bus, ve. Se le convirtió apenas uno, pero por lo menos se le convirtió uno. Y ninguno se le convirtió, pero por lo menos fue a la batalla y trajo. Y la Biblia dice que ya tiene compromiso delante de Dios. El que oye su palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. El que no hace nada, el que solo está en la gradería, está observando. Y hay veces que ni se involucra ni en la fiesta, pues. Es bien, hay mucha frivolidad. El que se da todo, el que se da a medias y el que no hace nada. ¿Quién es? ¿Quién es el que sale más beneficiado? El que más se involucra. El que más se involucra. Si yo tuviera el espacio de poder dar el testimonio de los asuntos puramente de la obra, hermano, todas las experiencias que he podido ir experimentando es lo que me ha ido dando firmeza en la vida espiritual. Pero si a mí me hubiesen dado un local ya con toy cortinas y con toy y todo, y con una partida económica para desarrollar la obra, eso no forma al soldado. Lo que lo forma es la guerra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que forma. Por lo menos el mal que siempre hacen los padres que tienen posibilidades económicas, que todo se lo dan a los hijos, todo se lo dan a los hijos, todo le compran a los hijos, todo lo que quieren los hijos se lo dan. Son padres que están cavando sus propias tumbas, porque a los hijos hay que formarlos, y no se forman dándoles todo, se forman negándoles todo. Y eso es lo mismo en lo espiritual, negándoles todo. Por supuesto, las cosas
superfluas, lo que no necesita. La comida, claro que no se la va a negar. Pero así viene siendo el asunto de la vida espiritual. La vida espiritual, lo que nos formará son las angustias. Yo en una ocasión tenía una angustia terrible porque todo esto ya se habían metido los anteriores dueños y querían, hermanos, ya con rótulos ya de venta, andaban unos hombres ahí ya haciendo planos, haciendo proyectos que iban a hacer un hotel acá, que no sé qué. Y yo me recuerdo solo con el Señor, eso no se me olvida, estando a solas con el Señor me dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. El Señor me cumplió su palabra. No es fácil, porque para mí era una cosa terrible estar ofreciendo, hablando de grandezas de Dios y que nos estén sacando. ¿Cuál sería el mensaje para el pueblo? Mentiras las que predicó siempre. Para mí eso me deprimía. Eso es lo que forma al soldado: la guerra, la angustia, el involucrarse, el tomar parte en la batalla. El que solo está a la expectativa, que sencillamente solo nada más ve los videos. Hay unos que solo en los videos se quedan, otros que por ahí andan solo viendo, ¿ves? Bastante gente, bastantes bus, aceptaron bastante. Esos son los que no hacen nada. Y esos son los que los pastores toda la vida van a vivir cambiándoles pañales, porque nunca pudieron crecer, porque no quisieron involucrarse. Ahora vamos a ver el resultado. El resultado también se traslada a lo que es el tribunal de Cristo. El resultado de haberse involucrado. Porque a manera de tema decíamos el provecho de involucrarse en la obra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de saber que un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos, amén, iglesia, todos, estoy hablando de todos los creyentes, de un amén los creyentes, todos los creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que le dice el Señor al que enterró el talento? En el capítulo número 25, verso 26. Siervo malo y negligente, de Mateo. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo esparcía y que recogía donde no había sembrado? Sabiendo eso, ¿por qué no fuiste y pusiste mi dinero en el banco para que por lo menos hubiese ganado mis intereses? Y ahí usted ve lo que sucede con ese del grupo de los tres. Ahí a continuación, en esa porción dice: sáquenlo a las tinieblas. Yo lo he a la manera de interpretar, hermanos. Ahí está hablando de siervos. Y cuando se habla de siervos, se está hablando de la iglesia. No está hablando de gente extraña. Siervo malo y negligente. A este siervo dice: sáquenlo a las tinieblas. Yo he interpretado eso, que es el segmento de la iglesia, de parte de la iglesia que será trasladada a la gran tribulación.
porque la iglesia en sí es la iglesia que también dice en ese capítulo, dice, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Es terrible. Uno tiene la oportunidad, estas son las oportunidades mientras estamos vivos. Yo lo felicito a usted que se ha involucrado en estos 26 años y que no ha tirado la toalla. Pero si puede seguirse involucrando más, vea los resultados de meterse, de seguirse metiendo, de no salir en bandada, sino de seguir insistiendo. No, yo quiero, apúntenme a mí. Esa persona es una persona que crece, es una persona que llega a conocer a Dios. Lindo. Esa hermana, ese hermano que logró su meta. Porque cuando usted escucha un bus por reunión, eso es lo más precioso que usted puede oír en una iglesia que tenga esa visión. Porque estamos despertando gigantes. Cuando esa persona se despierta y dice, yo lo voy a lograr con la ayuda de Dios, se vuelven gigantes. Pero qué tal si estuviéramos esperando a lo que sea. Lo que tendríamos seríamos una iglesia inactiva, una iglesia de graderías, una iglesia exigente, como la manera del jugador, tirale, metelo. Pero una cosa es estar de aficionado y otra cosa es estar jugando el partido. Yo lo felicito, hermano. Usted no se preocupe, siéntase bendecido que hemos logrado. Estoy diciendo esto porque ya el año se terminó también, y que también a manera de año que se termina, usted y yo nos hemos metido, y yo estoy 100% seguro que cada una de esas aflicciones le sirven para bien, porque formará su carácter, porque conocerá mejor a Dios. Y eso siempre, cuando lo involucren en algo, no tire la toalla. Cuando lo involucren en esas colectas, para no tire la toalla. Dígale, aquí está, yo puedo en el nombre del Señor. Todo nos hace para bien y no para mal. Así que los resultados en lo provechoso de involucrarse en el servicio de Dios, sí hay grandes resultados. Póngase de pie.